¿Qué virtud le enseñaría Blas Llano, político, a Antonio Ramos, corredor, y viceversa? Buena pregunta porque vos sabés, Augusto, que la política y la carrera de auto en su modalidad rally tiene, aunque la gente no crea, aunque vos no creas, ¿verdad? Tiene muchas coincidencias. Pero si puedo resumir en algo, te diría que cuando uno maneja un auto de carrera y su copiloto le canta la hoja de ruta, lo que uno tiene que saber es que no siempre se puede ir a fondo. Hay curvas rápidas, otras más lentas. Hay lugares donde es más importante la frenada que acelerar a fondo. Y yo creo que la política es así también, ¿verdad? No se puede venir siempre a fondo. Juro que no tiene ninguna ironía esta pregunta que te voy a hacer. ¿Hay más curvas en la política que en el rally? No, te diré que casi es idéntico, ¿verdad? Hay lugares donde hay que acelerar. Y yo siempre digo que en la política, cuando uno aspira, por ejemplo, a llegar a un objetivo de carácter electoral, hay que ver si la puerta está totalmente cerrada, herméticamente cerrada, totalmente abierta, que casi nunca es así, o si hay una ranurita por donde entrar, ¿verdad? Si la puerta está herméticamente sellada, entonces probablemente es que te estrelles, ¿verdad? Y si está medianamente abierta o hay una pequeña ranurita, entonces ese es el momento de acelerar a fondo. En ambas disciplinas hay que saber usar el freno. Hay que saber usar el freno porque estar mediáticamente de manera permanente en lo más alto de la política significa también que muchos adversarios políticos, porque uno también con el correr de los años, así como logra cosechar muchísimas amistades en política, también hay un grupo lógicamente que uno lo puede considerar adversarios políticos, y si está uno muy expuesto, cuando empieza el tiroteo indiscriminado, digamos, hacia lo que haces, hacia lo que no haces, etcétera, etcétera. Entonces ese es el momento también de guardar, digamos, un prudente silencio o de apartarse un poco del ruido mediático, lo cual no significa que uno deje de hacer política. Debe ser particular el tema de la amistad en la política, ¿no? Pero obviamente cuando estás ahí arriba, supongo que las amistades se multiplican, ¿verdad? Sí, la política tiene un condimento que probablemente tenga cualquier otra actividad donde uno tiene de alguna manera un cierto poder, ¿verdad? Hay mucha gente que se acerca por algún interés generalmente personal a uno, tratando de encontrar solución a un problema de carácter personal, generalmente vinculado a un tema laboral, ¿verdad? Y realmente es una situación incómoda porque de repente aparecen ex compañeros de escuela que nunca uno más habló con ellos, o ex compañeros de colegio, o de repente con pueblanos con quien uno más nunca tuvo relación, o parientes con quien uno nunca tuvo relación, ni siquiera sabe que es pariente. Y bueno, la cuestión es saber administrar, pero es uno, en mi caso, es una de las cosas que más me es difícil de digerir eso, ¿verdad? O sea, un poco ya raya el oportunismo. Y a mí no me gusta la gente oportunista. Mirando en la perspectiva de la transición hasta hoy, Blas, ¿no te parece que hubo una especie de constante de alejamiento del PLRA, del liberalismo, o eso no había otra opción de que eso suceda? Doctrinariamente, digo. Bueno, el Partido Liberal Radical Auténtico se ha caracterizado por tener dentro de su seno a movimientos internos, reconocidos incluso por los propios estatutos partidarios, y siempre ha habido, digamos, posiciones ideológicas dispares dentro de lo que es el Partido Liberal Radical Auténtico. Hay gente que comulga más, digamos, con una política de centro izquierda, otros más de centro y otros más de centro derecha, ¿verdad? Eso se ha dado históricamente y subyace hasta hoy, ¿verdad? Pero creo que hoy en día hay una corriente de opinión, me atrevería a decir mayoritaria, que entiende que el liberalismo paraguayo debe recuperar sus raíces identificadas con el liberalismo universal, ¿verdad? O sea, no te puedo preguntar en este contexto histórico reciente si Laíno es más liberal que Jaegli o Jaegli que Laíno.
Y no realmente porque, o sea, desde el punto de vista ideológico está claro que Alfredo es más liberal que Laino, ¿verdad? Pero Laino tiene una tradición de lucha dentro de lo que es el Partido Liberal Radical Auténtico que nadie puede desconocer. Y ha sido un poco el símbolo de la resistencia en la época de la dictadura, sobre todo del Partido Liberal Radical Auténtico y de los demócratas en general. Que también hace un elemento muy importante que es la esencia también del liberalismo universal, la lucha por la libertad. ¿Cuáles son 3 liberales que vos considerás imprescindibles en la historia del Partido Liberal Paraguayo? Bueno, yo creo que no podemos soslayar a Eligio Ayala, no podemos soslayar a Eusebio Ayala, y desde el punto de vista un poco de la rebeldía, de la juventud, de la sana rebeldía de la juventud, de la lucha por reivindicaciones de carácter social, a José de la Cruz Ayala Alón, que también era periodista, ¿verdad? Mirando ya este proceso de transición y sus capítulos más fulgurantes, uno de ellos fue la constituyente, Blas. ¿Qué 3 cosas cambiarías de la constituyente si tuviéramos un nuevo evento parecido? Y tendríamos que analizar bien una profunda reforma del Poder Judicial. El Poder Judicial no funciona y evidentemente tiene que existir causales y hay que encontrar esas causales y poder cambiar el sistema, no solamente de selección de magistrados, sean miembros de tribunales, de la Corte, empezando por la Corte, tribunales y también lógicamente los jueces, ¿verdad? Sino también en el sistema de juzgamiento de aquellos magistrados que incurren en prevaricato o que incurren en fallos al margen de la ley, etcétera, etcétera. El Poder Judicial y su reforma es una materia pendiente, aunque nosotros hemos intentado en el 2014 una reforma del Poder Judicial que avanzó bastante con la modificación de algunas leyes, pero resulta ser que uno puede tener en su país las mejores leyes, las más modernas, las que más se adecuan a la realidad de nuestro país, pero si no tienen los hombres, los varones y las mujeres que tengan el coraje, que tengan la valentía y el patriotismo de aplicar las leyes independientemente de quién sea el sujeto sobre el que vaya a caer la aplicación de esa ley, y no vamos a avanzar, ¿verdad? Entonces yo creo que es una cuestión de personas. ¿Seguís creyendo en el tema de la reelección como un asunto a trabajar? Absolutamente, es más, el 10 de octubre tenemos elecciones municipales, que la única diferencia con las elecciones departamentales y nacionales es que son elecciones en los municipios, y en los municipios sí existe reelección. Es más, varios intendentes que hasta hace poco estaban ejerciendo ese cargo han renunciado para volver a postularse, y el pueblo de sus respectivas comunidades va a tener la oportunidad de decidir si hizo bien su trabajo. Probablemente le va a dar un voto de confianza nuevamente para que siga gobernando 4 años más su municipio, y si hizo mal va a tener la gran oportunidad también de buscar una alternativa. Es decir, la reelección no te asegura por sí que vayas a ser reelecto. Ya popular hablan de trabajo, probablemente los invitados llegan de la ley Yerovia y confianza y voto rupivé, pero la Yapo ahí no se van a entender castigada o tata otro. ¿Y por qué la clase política no tiene la madurez de debatir el tema de reelección en tiempos oportunos, como el inicio de los periodos presidenciales? Correcto, y esa es una posición que hemos asumido desde un principio, hace ya tiempo, en un manifiesto político que lo habíamos lanzado el 10 de julio, creo que hace ya 10 años, ¿verdad? De que también corresponde. Me preguntaste 2 o 3 cosas que me gustaría cambiar en una hipotética nueva constitución. Y el otro es el sistema electoral, ¿verdad? El sistema electoral tiene que incluir la figura de la reelección. Y se debe dar la Convención Nacional Constituyente, la convocación a esta Convención Nacional Constituyente a los 180 días de asumir la presidencia de la República el que fuere electo para el efecto, ¿verdad? Es más, yo creo que los candidatos a presidente de la República para estas elecciones del 2023 deberían incluir dentro de su programa de gobierno. Miren, yo me candidato a presidente de la República, pero quiero que sepan que si ustedes me dan su confianza y yo gano esas elecciones, yo voy a convocar a una
Convención Nacional Constituyente a los 180 días de haber asumido y voy a modificar esto y esto. Entonces el elector ya sabe que si se le vota a Augusto, va a tener que acompañar, digamos, esa reforma constitucional, porque es el momento en que el que fue elegido presidente de la República tiene la mayor cuota, digamos, no solamente de legalidad, sino de legitimidad. Sí, y de poder. Y de poder. Blas, siguiendo con esta ruta de la transición, ¿el marzo paraguayo fue un acto heroico o fue una forma de desembarazarse de Oviedo de cualquier manera? Yo creo que fue una reacción ante lo que la gente consideraba un peligro de regreso a un autoritarismo de carácter militar, que lo habíamos superado no hacía mucho tiempo, digamos, y por la forma en que se dieron ciertas circunstancias, ¿verdad? Aunque hay que reconocer, después de años de haber pasado por esa situación del marzo paraguayo, de que muchas cosas quedaron en la nebulosa, ¿verdad? O sea, hay puntos claros, pero yo te diría a estas alturas que hay más puntos oscuros también, que no sé si ya vamos a tener la oportunidad de aclararlos todos, ¿verdad? Pero esa es la percepción que yo tengo, pasando ya varios años de eso. En ese momento yo tenía otra percepción y me pude haber equivocado, ¿por qué no? ¿En qué falló Lugo para perderle a Federico Franco, Efraín Alegre y Blas Llano en un solo año? Bueno, a Federico Franco nunca lo tuvo. Nunca le ganó. Nunca le ganó. Y en la convención en la cual nosotros decidimos el apoyo a Fernando Lugo, tanto Federico como Efraín mocionaron la postergación del tema de la alianza, lo cual, si salía triunfante, no iba a haber alianza y por lo tanto probablemente no iba a haber gobierno de la alianza. Y los que, digamos, pusimos la cara por el proyecto de la alianza fue el grupo nuestro, y ganamos por poco esa convención, ¿verdad? Creo que faltó un poco más de diálogo, un poco más de sinceridad. Y bueno, se cometieron errores propios de algo nuevo, de algo que nunca habíamos experimentado, ¿verdad? No se establecieron ciertas reglas de juego. De todas maneras, yo siempre sostuve de que valía la pena seguir con el proyecto. Y bueno, lamentablemente ocurrió lo que ocurrió y perdimos, yo creo que perdimos toda la oposición, una brillante oportunidad de dar inicio a un proceso de cambio desde nuestra óptica, de nuestra perspectiva, con el juicio político de Fernando Lugo y la asunción de Federico Franco por creo que 12 o 14 meses. ¿En qué columna de opositor te ubicas ante la Unidad Colorada? ¿El ataque de nervios, estímulo o indiferencia? No, yo creo que nosotros tenemos nuestros problemas propios, ¿verdad? El Partido Liberal Radical Auténtico es un partido grande, tradicional, tiene una problemática interna intensa en este momento que venimos arrastrando de hace mucho tiempo. ¿En qué puede influir que a mí me guste o no me guste la unidad del Partido Colorado? En nada. ¿En qué puede influir que yo diga que los abrazos republicanos son para la foto nomás? O si son realmente coherentes o incoherentes. ¿En qué yo puedo influir dentro del Partido Colorado? En nada. Yo sí puedo influir dentro de mi partido, ¿verdad? O sea, si sos profesional no deberías hacerlo. Y claro, porque... El ataque de nervios. Claro, porque en realidad lo que yo tendría que hacer es fortalecer mi organización política y en todo caso, si nos presentamos una candidatura en estas municipales donde hay un gobierno ejercido municipalmente por el Partido Colorado y ese gobierno no satisfizo, digamos, las expectativas de la ciudadanía, criticar al gobierno municipal de turno, que en este caso es Colorado, pero pudo haber sido de otro partido. ¿Cómo hace el PLRA para recomponer su futuro, Blas? Y yo creo que estas municipales van a marcar un antes y un después dentro del PLRA, ¿verdad? Lo escuché o lo leí al presidente del partido, cada día más ausente de estas elecciones municipales, con un abandono absoluto a los candidatos a intendentes y concejales del partido, que ya no son candidatos a intendentes ni concejales ni este sector ni aquel sector, representan al partido, a la institución llamada Partido Liberal Radical Auténtico. Lo escuché decir como que en realidad estas elecciones municipales no van a ser el reflejo
de lo que ocurre a nivel nacional, ¿verdad? De que no hay que confundir que estas son elecciones locales, que no tienen nada que ver con lo nacional. Y yo no creo tanto así, ¿verdad? O sea, yo creo que estas elecciones municipales, nos guste o no nos guste, van a ser un termómetro, el cual nos va a decir, bueno, si estamos haciendo bien las cosas, si estamos haciendo mal. Claro, el condimento que son candidaturas locales, pero uno no puede dejar de lado absolutamente el vínculo que tienen los partidos tradicionales, por ejemplo, con la política nacional. Es lo que ocurrió en la Argentina con las PASOs, con las primeras abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿verdad? Donde el actual gobierno tuvo un retroceso electoral muy importante y bueno, la consecuencia fue cambio de ministros del gabinete de Alberto Fernández, etcétera, etcétera. Las elecciones, sobre todo si se salen mal, digamos, tiene consecuencias. A propósito de Argentina, vos pertenecés a una generación que, no importa de qué partido sea, creyó mucho en los procesos revolucionarios, estuvo muy inspirado en el Mayo francés y en todo lo que vino. ¿Qué sensación te genera el derrumbe económico y político de países insignias en ese sentido como Venezuela, Cuba, Nicaragua, de alguna manera Argentina, ¿no? Con mucha preocupación, sobre todo por las consecuencias que está pagando tanto el pueblo nicaragüense, el pueblo venezolano, el pueblo cubano y últimamente ya también el pueblo argentino, ¿verdad? Y esto demuestra de alguna manera que la política económica de intervencionismo estatal a ultranza es una política económica que tarde o temprano empieza. Es como un boomerang, ¿verdad? O sea, mientras uno posee los recursos, todo bien. Mientras Venezuela poseía petróleo en abundancia y el petróleo era un elemento muy requerido por toda la comunidad internacional y el precio estaba bien, todo bien porque tenían para subsidiar todo lo que hacía falta, ¿verdad? Pero apenas empieza a desmoronarse eso, bueno, los subsidios ya no llegan, los subsidios no son suficientes y un país no puede pensar en progresar y desarrollarse realmente solamente aplicando subsidios. Los subsidios son parches. Hay que entender que los subsidios son importantes, pero para contener ciertas situaciones. Pero no son la solución final. Un empleo siempre será más digno y productivo que la... Absolutamente, ¿verdad? Y bueno, hoy en día ese pensamiento, por suerte, está entrando con fuerza, diría yo, en varios países. Lo vimos, por ejemplo, a un candidato a diputado en Ciudad Capital, en Buenos Aires, Milei, ¿verdad? Con un discurso liberal, Avanza Libertad, creo que se llama su proyecto político, ¿verdad? Teniendo un resultado importante e increíblemente no teniendo votos, como decían los argentinos, solamente en Recoleta y en los lugares los barrios chuchi de la Argentina, sino en la Villa 31, por ejemplo. Entonces, hasta la gente que supuestamente es la receptácula principal de los subsidios, hoy en día está diciendo esto no sirve. Pero Milei no ganaría las elecciones internas del PLRA acá en Paraguay, por más liberal que sea. Y mira, hay un giro dentro del liberalismo paraguayo, ¿verdad? Evidentemente estas ideas tienen más fuerza en los conos urbanos, en los centros urbanos. En el interior todavía, digamos, hay una cultura que venimos arrastrando de hace rato, ¿verdad? De ser un partido más progresista, creyendo que eso en realidad es estar más cerca del campesino o del trabajador. Es una cuestión electoral de por medio. Claro, pero en la práctica no es así, porque ¿qué ha cambiado? La pregunta que tenemos que hacernos es muy sencilla. ¿Qué ha cambiado en la vida de la gente que vive en niveles de pobreza y extrema pobreza el hecho de venir arrastrando esta política económica de subsidio y de ayuda del Estado de hace 70 años atrás a esta época? ¿Ha mejorado ese sector? ¿Sus condiciones de vida han mejorado? Y la respuesta es no.